Bienvenidos a este nuevo análisis. Bueno, para quienes trabajan todo el día frente a una pantalla, es súper fácil asumir que imprimir un documento largo es, no sé, presionar el botón de imprimir y ver salir las hojas una por una. Pero la verdad es que la impresión comercial a gran escala es un mundo completamente distinto. Es literalmente un rompecabezas geométrico gigantesco y además de alto riesgo, donde el más mínimo error puede echar a perder miles y miles de hojas. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo se logra meter un libro completo, digamos, un volumen pesado de 300 páginas, en unos pliegos de papel industrial enormes sin desperdiciar material, tiempo ni tinta? Y lo más importante, garantizando que al doblar ese papel, cada página caiga exactamente donde tiene que ir. Este es, sin duda, el mayor problema espacial que la industria gráfica resuelve todos los días. Y la respuesta a este problemón tiene un nombre técnico bastante particular: imposición. Básicamente, es el proceso de acomodar las páginas de un trabajo para que, al entrar a las prensas en estos formatos gigantescos, todo tenga el orden correcto, las distancias exactas y se aproveche hasta el último milímetro de papel. O sea, no es nada más imprimir por imprimir, es organizar el caos absoluto para que, cuando ese papel pase por las guillotinas y las dobladoras, el resultado final sea impecable. Para desentrañar toda esta magia industrial, nuestro itinerario de hoy incluye: 1. El rompecabezas de la imposición. 2. Caras, dorsos y tiro-retiro. 3. El arte del casado. 4. El cálculo del lomo. 5. El trazado y sus marcas. Y finalmente, 6. Las matemáticas del papel. Arranquemos. Número 2. Caras, dorsos y tiro-retiro. Los bloques de construcción del tiraje. A ver, existen configuraciones súper básicas. Por un lado, está la impresión a cara única, que es tal cual suena. Imprimimos un lado y el reverso queda en blanco, como pasa con un póster o un afiche. Por otro lado, tenemos la impresión a cara y dorso, donde todas las caras frontales van de un lado del pliego gigante y todos los reversos van del otro. Suena lógico y directo, ¿verdad? Pero la industria tenía que ir un paso más allá y desarrollar algo muchísimo más astuto y eficiente. Y ahí es donde hace su entrada triunfal el famosísimo tiro-retiro. En vez de gastar en planchas separadas para el frente y el reverso, esta técnica coloca tanto las caras como los dorsos en el mismo lado de la plancha. Se imprime la hoja, el maquinista toma ese mismo papel, le da la vuelta y lo vuelve a pasar usando exactamente la misma plancha. Por pura geometría, al voltear el papel, los frentes caen justo detrás de sus reversos correspondientes. Es una genialidad porque ahorra un montón de tiempo y reduce las planchas a la mitad. Pasemos al número 3, el arte del casado, organizando trabajos encuadernados y signaturas. Ahora bien, los impresores tienen una regla matemática de oro para no volverse locos con los números de página. En los libros o revistas, las páginas no se imprimen juntas de forma consecutiva tipo 1, 2, 3. No, se agrupan en pares que luego se van a doblar. Y la regla es esta: la suma de dos páginas aparejadas siempre va a dar el total de páginas del pliego más 1. Es decir, en un pliego diseñado para 8 páginas, la página 1 y la 8 van juntas, y suman 9. La 2 y la 7 van juntas, y suman 9. Es un truco a prueba de balas para asegurar una simetría perfecta. Pero, ¿qué es lo que realmente define cuántas páginas podemos meter en una de estas hojas grandes, también conocidas como signaturas, para luego doblarlas? Pura física. El grosor del papel. Si usamos un papel súper grueso, la máquina solo aguanta un doblez, creando un folio de 4 páginas. Si el papel es un poco menos grueso, nos da para 2 doblejes, formando una cuarta de 8 páginas. Con papel normal, 3 dobleces logran una octava de 16 páginas. Y ya con papel muy delgadito, la máquina puede hacer hasta 4 dobleces para un 16avo de 32 páginas. Porque claro, si intentamos doblar un papel grueso demasiadas veces, el lomo literalmente estallaría y el libro jamás cerraría, parecería más un acordeón desarmado. Vamos al punto número 4, el cálculo del lomo, las matemáticas del lomo. Aquí la cosa se pone interesante. Tener el mismo número de páginas no significa tener el mismo grosor de libro si cambiamos el tipo de papel. Para calcular esto se usa un multiplicador en la industria llamado mano, que básicamente mide qué tan esponjoso o voluminoso es el papel.
Si vemos la tabla, un papel estucado brillante, que es muy denso y compacto, tiene una mano muy bajita de 0.8. Pero un papel offset volumen, que es más poroso y tiene más aire entre sus fibras, llega a 1.5. Es casi el doble de grosor para exactamente el mismo peso. Teniendo este dato, entra en juego la fórmula mágica del taller de impresión. Multiplicamos el gramaje del papel por su valor de mano. Ese resultado lo multiplicamos por el número de hojas reales, o sea, el número de páginas dividido entre 2, lógicamente. Y al final, todo eso se divide entre 1000 para convertir el resultado a milímetros. Imaginemos un caso real, un libro bastante largo de 500 páginas, impreso en un papel offset estándar de 90 gramos. Si metemos esos números a la fórmula, nos da exactamente 28.125 milímetros, y esa es la medida exacta que el equipo de diseño tiene que dejar libre para que el lomo encaje a la perfección al momento de encuadernar el libro. Si nos equivocamos por una simple fracción de milímetro, el texto del lomo se va a desbordar horriblemente hacia la portada o la contraportada. Número 5. El trazado y sus marcas, el plano del impresor. El trazado final que va a la imprenta es prácticamente el plano de un arquitecto, pero lleno de símbolos y guías. Vemos marcas de corte, que le dicen a la implacable guillotina por dónde pasar, marcas de plegado para la máquina dobladora, y marcas de alzado. Estas últimas son increíbles. Son unas marquitas diminutas en el lomo de cada pliego que forman una especie de escalera visual. Si un pliego se mete en el orden equivocado, la escalera se rompe y se nota al instante. Y obvio, no faltan las cruces de registro y la tira de control, que aseguran que todos los colores caigan uno sobre otro sin verse borrosos. Todo un lenguaje secreto de control de calidad. Y para que leer este plano no sea un caos visual, se usa un código de colores súper estricto en la preimpresión. El color rojo nos marca el tamaño inicial del papel en bruto, sin cortar. El negro nos dice cuál es el tamaño ya refilado, es decir, el tamaño final limpio tras el corte. Y el cian delimita la famosísima caja, que es el área segura donde residen el texto y las ilustraciones. Que todo esto cuadre no es una simple sugerencia, requiere precisión matemática pura, porque un desfase minúsculo aquí se multiplicará a través de miles de copias en la prensa. Y llegamos al número 6. Las matemáticas del papel, escala y alcance de la impresión comercial. Para entender verdaderamente la escala monstruosa de todo esto, echemos un vistazo a esta tabla de cálculo para impresos en tamaño A5. Vemos que un folletito modesto de apenas 32 páginas, si sacamos 10.000 ejemplares, va a requerir la brutal cantidad de 40 resmas completas de papel metidas en la máquina. El equipo de preimpresión tiene que orquestar toda esta montaña de material físico y pesado, asegurándose de que cada imposición esté completamente libre de errores antes de que siquiera un solo gramo de tinta toque la primera hoja. Todo esto nos lleva a una reflexión bastante profunda. Hemos analizado todo un universo de geometría, fórmulas y control absoluto, todo con el único fin de que lo técnico sea completamente invisible para quien está leyendo. Pero antes de las máquinas gigantes, existe la compaginación, ese arte sutil de ordenar espacios, textos e imágenes para que tengan un sentido armónico. Entonces, la próxima vez que tengamos un libro en las manos y todo luzca tan natural y en su lugar, vale la pena pensar, ¿cuánta ciencia oculta y qué nivel de genialidad técnica hicieron falta para lograr que algo tan complejo se sienta tan simple? Gracias por acompañarnos en esta revisión y sigamos descubriendo los fascinantes secretos detrás de lo cotidiano.